Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. El INE presenta De historias revueltas, la madre agua. Cuando era niña, a Nélida Ayay Chilón, su abuela solía contarle una leyenda. Nélida nació en 1984 en el pequeño pueblo de Porcón, en la región andina de Cajamarca, al norte de Perú. La historia de la abuela, como muchas otras que escuchó de su familia quechua, poblaron su imaginación y formaron en lo más profundo de su conciencia una relación de amor y respeto por la naturaleza que les vio nacer y crecer entre valles, montañas, lagunas y ríos. Hace mucho tiempo, en el principio de todo lo que hoy es, hubo en las montañas de los Andes una sequía tan grande que murieron las plantas y desaparecieron los líquenes y musgos bajo los rayos del sol. Al morir los árboles, la tierra se quedó sin sombra y se fue secando aún más, y se formaron grietas profundas. La tierra tenía sed. Cuentan que hasta la flor de canto, que se encuentra en los terrenos más áridos, sintió secarse sus pétalos. El último capullo que quedaba aferrado a la vida no se animaba a abrirse por miedo a calcinarse en medio de tanta sequía y calor. Sin embargo, no podía mantenerse cerrado mucho tiempo más, pues moriría antes de nacer. Así, con toda su pequeña fuerza, el capullo luchaba por aferrarse a la vida, y entonces algo muy extraño sucedió. A medida que se abría, sus pétalos fueron transformándose en alas. La pequeña flor alada sintió algo parecido a la felicidad mientras agitaba sus delicados pétalos convertidos en alas y se desprendió finalmente de la planta reseca convertida en un colibrí. Entonces voló hacia la cordillera y llegó agotado hasta la laguna de Huacracocha, la gran laguna madre de agua. Tenía mucha sed, sintió que sus alas ya no le respondían, que si se detenía a beber en la última porción de agua que quedaba en el mundo, se ahogaría sin remedio, y se siguió de largo. Con un gran esfuerzo que extendía su pequeño cuerpo, siguió volando hasta la cumbre del Huaytapallana, la gran montaña del principio de los tiempos que se alza por sobre todas las cosas. Lo movía el instinto, el inexplicable milagro de estar vivo y en movimiento. Solo sentía la necesidad de alcanzar la cumbre. Finalmente se posó agotado en la cima helada por el viento, agonizante por la sed. Con su último hálito suplicó piedad al padre Huaytapallana para que salvara a la tierra que estaba a punto de desaparecer a causa de la sequía. El colibrí entonces murió.
Waytapallana se sintió sumamente apenado al observar el paisaje devastado, la esterilidad de la tierra. Aún prescribía, aún se percibía el aroma de la flor de cantu que se desprendía con su aroma dulce del pequeño colibrí muerto. Amaba esas flores que solían engalanar su vestimenta y sus fiestas. Sufrió tanto al darse cuenta de que al final estaba cerca, que 2 gigantescas lágrimas de dura roca resbalaron hasta la superficie de Wacracocha y, ante la contundencia de su tremenda caída, la laguna se abrió y el torrente de agua refrescante hizo temblar al mundo. El estruendo del agua y las lágrimas pétreas de Waytapallana llegaron al fondo de la laguna y despertaron al Amaru, la gran serpiente alada de los Andes, que descansaba enroscada en el fondo. Sin entender qué ocurría, comenzó a desperezarse mientras la tierra debajo de sus escamas se agitaba con violencia. Entonces el Amaru surbió a la superficie. De entre la espuma del agua caudalosa se podía ver su cabeza parecida a la de una llama, sus ojos brillantes y cristalinos y el hocico rojizo como un dragón. Su cuerpo era el de una serpiente con alas, rematado por la cola de un pez y garras de cóndor. Totalmente despierto y furioso por haber sido molestado, el Amaru se elevó en el aire, opacando al sol con las llamas de ira que irradiaba su mirada. Miles de valientes guerreros con corazas y lanzas aparecieron de la nada y se lanzaron a combatirla. La lucha fue desigual. El poder del Amaru era inmenso. Del hocico surgió una niebla espesa que fue a parar a los cerros. Por los estrepitosos y violentos movimientos de sus alas comenzó a caer una lluvia torrencial. Así renació la lluvia de la tierra. De su cola de pez, que se agiganta entre las nubes, se desprendió el granizo. Así renació el hielo de la tierra. Y de los reflejos de sus bellas escamas nació el arco iris. El arco iris, al que llamamos Curmi, con sus 7 colores, es la celebración de la unión entre el agua, la luz y la tierra. Los guerreros perecieron en un acto tan heroico como el del colibrí. Todo aquello fue una cadena necesaria de acontecimientos. Sus muertes no eran en vano. Así renació la vida cuando ya parecía extinguida. Reverdeció la tierra y se llenaron de agua clara las lagunas entre los cerros. El Amaru, satisfecho, descansó nuevamente y regresó a sus sueños sin tiempo. Los quechuas lo saben. Todo está escrito en las escamas y en las plumas del Amaru. Las vidas, las cosas, las historias, las realidades y los sueños. Es por eso que la gran serpiente alada siempre sabe lo que hace. Hubo pues un tiempo en que la vida, en este que es nuestro mundo, estaba por desaparecer. Y fue el agua la que nos regresó la esperanza. El agua es la sangre de la Madre Tierra, a la que llamamos la Pachamama. Más aún, el agua es nuestra segunda madre y le llamamos Yacumama. Nélida, la niña quechua que escuchaba esta y otras leyendas en voz de su abuela, y que ella a su vez las escuchó en voz de sus ancestros a través de los siglos, es la joven que protagoniza esta historia.
Si hay un pueblo en este planeta que entiende la importancia de la relación con la naturaleza, es el quechua. En la actualidad, sus pobladores viven entre las elevadas cordilleras andinas de Perú, de Ecuador y de Bolivia. Pero alguna vez antes de la conquista española, la civilización quechua creció y se desarrolló por siglos en armonía con la naturaleza. Los quechuas sostienen una relación ética de trabajo y afecto profundo con la naturaleza. No la conciben simplemente como materia, sino como la Madre Universal, la Pachamama, generadora y creadora de la vida. En el presente, su mundo está amenazado por el cambio climático, la pobreza extrema, la deforestación masiva y especialmente por la explotación incontrolada de sus recursos hidráulicos, que ha provocado la contaminación y aún la desaparición de las zonas lacustres o la desviación de sus ríos a consecuencia del uso intensivo del agua para la actividad minera. La zona andina sigue siendo una de las más ricas en oro, en plata y en otros metales, y es sabido que la minería, sin una inversión sustentable, tiene un alto impacto ecológico y social ahí donde se practica. En el presente, Nélida es abogada y luchadora social. Defiende los derechos de su comunidad porque ha entendido que el respeto por el medio ambiente forma parte central de los derechos humanos, que la biodiversidad es prima hermana de la multiculturalidad. Es decir, que si las prácticas de seres humanos ponen en peligro el ecosistema de algún lugar, con ello también se pone en peligro la sobrevivencia de grupos enteros de personas, de comunidades ancestrales y etnias cuya sabiduría, lengua y costumbres forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Los quechuas saben desde hace muchos siglos algo que hoy en día la biología y el conjunto de las ciencias naturales confirman, que el planeta entero es un gran organismo vivo, que océanos, tierra y ríos, que toda la vegetación y todo el reino animal, que el viento y las nubes y el subsuelo, que desde los más diminutos microorganismos hasta las más enormes montañas, todo aquello que permite la vida en el planeta, conforman un gran sistema complejo e interdependiente, un solo cuerpo con vida, único e irrepetible, en equilibrio. La cosmovisión quechua considera, pues, que la naturaleza, el ser humano, la Pachamama, la tierra, y la Yucumama, el agua, son un todo que vive relacionado perpetuamente. Esa totalidad para ellos representa un solo ser vivo. Los seres humanos tienen un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, los animales, los ríos, el mar y las montañas. Y en tanto que los seres humanos son parte de la naturaleza misma, no dominan ni pretenden dominar. Conviven con la naturaleza como una parte de ella. Pero ¿qué pasa cuando todo ese equilibrio y esta cosmovisión que sostiene el transcurrir de la vida en la cordillera andina se ven amenazados por la actividad humana? Esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas a consecuencia de las minas de oro, que en su mayor parte pertenecen a grandes compañías extranjeras. La situación se ha agravado aún más en los años recientes, ya que en otras partes del mundo las minas de oro se agotan y la cordillera andina se ha convertido en el centro de muchas ambiciones. Es algo que no se sabe todos los días y de lo que no oímos hablar. Pero para extraer de las minas un solo gramo de oro con alguno de los métodos comúnmente utilizados, se requiere consumir por lo menos 1000 litros de agua, así como dinamitar 4 toneladas de roca. Cada kilo de oro necesita ser tratado con más de 800 kilos de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico y puede contaminar los mantos acuíferos. Se requiere, además, por cada kilo de oro extraído, dinamitar la tierra con 1000 kilos de explosivos. La flora, la fauna, la salud de los ríos y las lagunas se ponen en peligro, como se pone también en riesgo la salud de los mineros que suelen trabajar en condiciones amenazantes. El agua es la que paga el mayor costo por la extracción del oro. Si se compensara el dinero, el agua requerida para su obtención, el oro dejaría de ser un negocio. Este tipo de producción minera transforma de manera radical su entorno. Así ha sido siempre. Y el oro sigue siendo inexplicablemente concebido como una fuente de riqueza. La industria minera, es cierto, construye carreteras, puertos, tranvías y aeropuertos.
moviliza a trabajadores de poblaciones aledañas, genera miles de empleos temporales, construye fábricas, plantas y refinerías, es decir, contribuye de algún modo al desarrollo, pero el costo social y ecológico a pagar es muy alto. La minería emplea toda el agua disponible de la región donde instala sus centrales, usa la presión de los mantos acuíferos para lavar los metales y vierte sus desechos en los depósitos fluviales. Con frecuencia, estos desechos se acumulan en los rescoldos de los ríos, ocasionando inundaciones en las comunidades vecinas. Las aguas contaminadas de metales pesados, nitratos, mercurio y cianuro perjudican la diversidad de organismos acuáticos e impiden el resurgimiento de la vida. Un solo día de explotación requiere la misma cantidad de agua que se necesita para abastecer a una población de 600.000 habitantes. Además, el esplendor y la prosperidad perdurarán el tiempo que duren las operaciones de extracción del metal. Al cabo de unos años, cuando ya se ha removido hasta el último escombro de las montañas y se ha detonado cada resquicio del suelo, el negocio llega a su fin y deja como único legado una tierra en ruinas y quizá un pueblo abandonado. Así ha pasado en otras épocas y así sigue ocurriendo en el presente. La extracción del oro dejará en los campos agujeros descomunales como llagas abiertas. Dejará a la zona explotada en calidad desértica y estéril. Dejará una vegetación inservible. Dejará vacíos los aljibes, los ríos secos y los mantos acuíferos envenenados. Dejará un paisaje distinto. ¿Qué beneficios trae el oro a nuestra calidad de vida? Se pregunta una y otra vez Nélida Ayay Chilón y el grupo de activistas en Cajamarca, que finalmente decidieron organizarse y hacer algo cuando se anunció en 2011 un nuevo proyecto masivo de extracción de oro y cobre en la zona lacustre de Conga, a cargo de la firma minera peruana Yanacocha, asociada con una gran firma estadounidense. Nélida recuerda que cuando tenía 7 años comenzó la explotación masiva del suelo de su región, a cargo de una compañía minera multinacional. De aquel primer proyecto, muchos manantiales y lagunas de la zona quedaron envenenados por el cianuro y el arsénico que se usaba en las minas. No obstante, su padre y varios de sus tíos y primos, desde entonces, debieron emplearse en la mina a cambio de un salario fijo. Un empleo novedoso para ellos que al principio combinaban con la cosecha de la tierra, principalmente papa y maíz, y el cuidado de su rebaño. Pero desde que los hombres se fueron ocupando más y más en las minas, las mujeres y los niños del pueblo tuvieron mayor carga de responsabilidad en la cosecha de la tierra y en el cuidado de los animales. Los tiempos no eran tan malos, y esto les permitió a la familia apoyar a Nélida para terminar la primaria en la escuela rural de Porcón. Por ese tiempo, un sacerdote dominico estableció una secundaria parroquial en el pueblo y Nélida estuvo entre la primera generación de egresados. Aquel hombre, Marco Arana, renunciaría poco después a los hábitos para convertirse en uno de los principales activistas de la zona en la defensa de los derechos ambientales y de los derechos indígenas de la región andina. Fue él quien explicó a Nélida la importancia de continuar sus estudios y quien la convenció en 2009, cuando ya tenía 25 años, de inscribirse en la Escuela de Derecho de la Universidad de Cajamarca. Había que prepararse para la defensa de su comunidad y de su entorno. Había que acudir a la ley y no a la violencia para enfrentar los retos que se avecinaban. Le faltaban todavía 2 años para graduarse como abogada cuando llegó al anuncio de este nuevo megaproyecto de inversión extranjera en la industria minera de la zona. El proyecto atraería una inversión de millones de dólares por parte de la multinacional minera para explotar el oro en Cajamarca, que suponía una esperanza para el progreso del país. Este anuncio puso las señales de alarma entre los activistas de la zona. El agua ya no aguantaría más. La Yacumama estaba amenazada de muerte. Comenzaron las movilizaciones y en otras partes del país crecían las empatías por las acciones de resistencia de los quechuas. Pronto el movimiento adquirió carácter nacional y en 2012 diversas organizaciones de todo signo participaron en la Marcha Nacional por el Agua, que terminó con una gran concentración en Lima, la capital, frente al Palacio Presidencial. Nélida fue una de las oradoras en aquella noche. El oro no se bebe, el oro no se come,
dijo al final de su discurso ante más de 20,000 personas que abarrotaban la plaza. Fueron meses de lucha y fatiga. La tensión crecía, como también el empeño de un sector del gobierno de mantener salvo aquella inversión millonaria. Las cosas terminaron por salirse de control. En los disturbios y choques entre los activistas y las fuerzas de seguridad, hubo quien resultó herido. Incluso, 5 activistas perdieron la vida a lo largo de las protestas. Otros dirigentes fueron encarcelados y luego liberados, entre ellos el propio Marco Arana, mentor y guía moral de Nélida. El movimiento de defensa del agua también llegó a los oídos de la comunidad internacional. De diversas partes del mundo surgían voces de apoyo a la resistencia quechua. Por su parte, Nélida aceptó formar parte de la junta directiva del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. En esa calidad, le escribió una carta al presidente del país que posteriormente circuló masivamente en los medios locales e internacionales. Su carta era un verdadero tratado de la dignidad. Estaba escrita con la sencillez de una campesina y la pericia de una licenciada en leyes. Más que un desplante opositor y amenazante, escribió un alegato histórico con razones éticas y constitucionales para detener el nuevo proyecto minero. El activismo de Nélida provocó que hubiera represalias contra su padre y otros miembros de la familia. También recibió amenazas anónimas, era vigilada en cada movimiento, pero se mantuvo firme. Como resultado de esta enorme labor de sensibilización y oposición en la que Nélida tuvo una participación muy destacada, el proyecto finalmente se detuvo y así se ha mantenido desde hace unos años. No así la amenaza que pende, no solo sobre la región andina, sino sobre cualquier región del planeta donde en el suelo se esconda el oro tan codiciado. En el mundo donde la ciencia, la tecnología y la sociedad de la información en la era digital ha dado un vuelco a la actividad económica de los seres humanos. Sorprendentemente, el oro y otros metales y piedras preciosas siguen teniendo el valor desproporcionado y casi mágico que se les concedía desde los más antiguos tiempos. En pleno siglo XXI, el oro vale más que el agua y los diamantes más que la tierra misma. La lucha de Nélida y los suyos continúa. Sentada a las orillas de la Laguna Grande, una tarde en la que la brisa del viento dibuja arrugas y círculos en el agua que todo lo rodea, es ahora Nélida quien le cuenta una historia legendaria a sus sobrinos y a otros niños de la zona. Tiene 31 años y por ahora ha decidido no tener hijos. Prefiere concentrarse en su trabajo como abogada y defensora de los derechos culturales y ambientales de su comunidad. Esto pasó en el año de 1532. Se cuenta que un joven guerrero llegó a las tierras de Cacheuta, poderoso cacique que dominaba las tierras de la actual Mendoza y los valles aledaños. El joven emisario no traía buenas nuevas. El gran Atahualpa, el señor Inca, heredero del Inti, había sido tomado prisionero y los pueblos hermanos pedían ayuda. Cacheuta era un cacique guerrero sumamente solidario y no escatimó esfuerzos para organizar la campaña de liberación del señor de todos los quechuas. Exigió colaboración a sus súbditos y unos días después ya estaba todo preparado. Un grupo de llamas esperaba cargado con petacas de cuero repletas de objetos de oro y plata. Los hombres listos para emprender el viaje de rescate. La expedición partió. El plan era sencillo. El oro y la plata negociarían la libertad del soberano de los quechuas. Pero el camino, con senderos angostos y peligrosos, no era tan sencillo. Los vericuetos de la montaña, que en un principio resultaron nefastos, podrían servir como escudo protector contra un posible ataque. Entonces distinguieron a lo lejos un puñado de gente armada que no resultaba amiga. Resguardados tras un recodo, los indígenas se pusieron en guardia y, por si las dudas, escondieron rápidamente los tesoros en una grieta del cerro. El grupo, que de lejos parecía pequeño, no lo era tanto. El encuentro fue sangriento. Cacheuta murió, sus vasallos fueron valerosos, pero los otros los superaban en número y en armamento. Al poco fueron derrotados. Aunque no pudieron los vencedores sacarles una palabra sobre los tesoros escondidos en la montaña,
Pronto lo descubrieron por sí mismos y se disponían a sustraerlos. Entonces, algo pasó. Chorros de agua hirviendo surgieron entre las piedras quemando a los traidores. Murieron en el acto, allí, a un lado de las codiciadas riquezas. Cacheuta había fallecido, pero su espíritu indomable fue el que hizo brotar el agua que terminó con los que no le permitieron cumplir su objetivo. Para los lugareños, esas aguas son el símbolo de la solidaridad humana. Llevan en sí la nobleza de su origen, la hermandad de los pueblos por su libertad. Desde entonces, se brindan generosas a los que acuden buscando alivio para sus males. Como pueden ver, el agua ha estado presente en la historia de nuestro pueblo. El agua nos ha dado vida y nos ha salvado cuando hemos estado en peligro. Somos hijos del agua y somos hijos de la tierra. Pasarán los años y otros retos les tocará enfrentar a ustedes para defender el lugar en el que han nacido. Cuando ello ocurra, acuérdense de Cacheuta y también de todos los que hemos luchado por defender a Yacumama, nuestra otra madre. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.